mira te cuento. Omar Chejá está en cabina, en estudio. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo Sí, me ha encantado estar Gracias por venir. en tu programa, ¿no? Te Encantado. han hecho Honor. venir a una hora relativamente temprana, No. el sábado, ¿no? En tu semana de representación, si no me equivoco. No, yo no soy congresista, no soy congresista. Oh, perdón, que estoy Iba- hablando yo. Es que, señores, mil disculpas. Hoy es No te sábado. preocupes, no te preocupes. Hoy es sábado acá en Arequipa. ¿En qué ciudad estamos? No hay problema. No hay Dale, problema. con el Bueno, he sido dos veces congresista, así Sí, que sí. bueno, a veces confunde, pero Mejor. no, estamos siempre ligados a la política, ¿no? Y siempre activando, ¿no? A pesar que ya no Mejor estamos en además el para que tus Parlamento. opiniones sean más libres. Exactamente, por ¿Sabes por supuesto. qué? sí. Porque cuando estás en el Congreso estás con una camiseta puesta. Aunque yo siempre he sido en ese aspecto algo Tú has sido contestatario. díscolo, ¿no? Contestatario, Pero de ¿no? todas maneras, pues Sí. está en la bancada, Sí, claro, te llama la claro. atención. Claro, A claro. la mañana siguiente no te saludan, te miran raro. Sí, Dicen, o de repente rebelde, desobediente, ¿no? este es un díscolo, es un raro. que Por eso aquí, nunca por me ha ahí". gustado ser vocero de las bancadas, ¿no? Ese es el Porque problema. obedeces a veces Te limita a directivas, ¿no? Te- Entonces me lo han limita ofrecido precisamente. cuando estuve en el Partido Nacionalista y luego en APP, que me han tratado muy bien, pues, dicho sea de paso los amigos Acuña, sobre todo César sí. Acuña, le tengo mucho afecto a César, ¿no? A nuestro presidente del partido, Del partido. pero yo prefiero ser un soldado más dentro de la bancada, porque ser vocero te limita, ¿no? Es verdad. ¿Lo ves bien a Acuña? Mira, muy bien, él, siempre lo he dicho, es aparte de próspero empresario, es un hombre que le ha ido bien incluso en la política, que ha ganado prácticamente todo. Le falta la presidencia de la República Le nomás, falta la pero ha sido gobernador, ha sido alcalde, ha sido ¿Va a ser congresista. candidato? Sí, Bueno, entiendo Sí. que sí, pero ya es una decisión personal. claro. Pero él es un, siempre lo he dicho también, él es un embajador de la política, ¿no? Es una persona que le gusta construir, armar consensos, concertar, y eso creo que es bueno. Y claro, a veces los adversarios se burlan de ello, ¿no? Y hablan de falta de firmeza, cuando en verdad la personalidad de nuestro presidente Acuña es concertar, dialogar. Él es un embajador de la política, ¿no? Sí, es un concertador porque, claro, algunos dicen, no, le tiene demasiada fe a Castillo, le tiene demasiadas expectativas porque ha hablado con Castillo, etcétera. No lo ves así, En ¿no? lo absoluto. Cuando No lo hemos ves hablado así. con él, no solamente discrepa con él, sino que además ha sido bastante crítico de la falta de liderazgo, la falta de timón Claro. que hay en el gobierno, ¿no? Es un barco que está a la deriva, es un barco que estaba por naufragar y el problema es que el barco se llama Perú. Y ahí estamos todos. Y estamos todos, entonces no hay piloto, Ahí estamos no hay conductor. todos. No hay conductor, Chema, y yo he sido bastante más crítico, ¿no? Y ahí Sí, viene de más repente mi independencia en el tema que yo en este momento no soy parlamentario, ¿no? Sí. Yo no le veo otra salida más allá de las censuras que pueden haber. Como decía mi padre, prefiero un rato colorado que ciento amarillo, ¿no? Yo creo que se debe construir la vacancia, ¿no? Sí. Yo no le veo otra salida que El la problema vacancia es el presidencial. hombre. El tema Tú lo es, ves que el el problema tema es es el si hay los hombre. votos, ¿no? Sí. El tema es un asunto de votos. No, en ese momento. Porque la verdad que ha dado, no sé si decir pena, risa, cólera, molestia, cuando el presidente Castillo salió a representarnos, entre comillas, al extranjero, ¿no? Fue una verdadera vergüenza, ¿no? Fue una verdadera vergüenza, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba tartamudeando sobre conceptos básicos, con frases inconexas, desconectadas de la realidad, no se sabía lo que decía. Luego una mesa de altos funcionarios y de diplomáticos hablando de que en el Perú la tercera parte de la gente tiene que hacer hueco en la arena para hacer sus necesidades en la mesa cuando la gente estaba comiendo. O sea, la verdad que da vergüenza, ¿no? Yo no me siento representado por señor Castillo, ¿eso qué pasó? ¿No? Lo único bueno que ha hecho... Pero representa Sí, personifica, sí. ojo, constitucionalmente, Ah, no, claro, personifica a la nación. ¿no? Ese es un término que nuestro amigo que en paz descanse, Enrique Bernales, era un término guachafo monárquico, decía, ¿no? Es muy monárquico. Él ha sido asesor mío en el Congreso, tengo la dicha, me prologó el libro Enrique, que en paz descanse, Enrique Bernales, y él hablaba de que eso de personificar a la nación era un término guachafo monárquico, que debería extirparse de la constitución política del Estado, porque nadie puede personificar a la nación. Lo único que yo rescato del presidente Castillo es justamente la designación de el premier Óscar Magurtua, ¿no? Yo lo conozco a Óscar, es muy amigo mío. Has dicho premier. Perdón, Ajá, el canciller, bueno, interesante, ya, interesante, de ¿no? repente, Es que eso inconscientemente. mi impresión es que eso estuvo a punto de pasar ayer.
Ajá. Es la impresión Sí, que yo es tengo. probable, es probable. Oscar se Pero lo que merece. pero que El Castillo- Perú se lo merece. Castillo ha retrocedido. Chema, el Perú se lo merece. Tal vez mañana. Yo soy muy amigo de Oscar Maurto, tengo una relación personal de hace muchos años, de afecto con Oscar, sé sus calidades personales, profesionales, sí, sin duda. y creo que lo mejor que ha hecho Castillo ha sido nombrarlo ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? De canciller. Era una vergüenza lo de Béjar, que soy muy sincero. Yo en la universidad leía a Béjar espantado cuando hablaba sobre las guerrillas. Él nunca dejó de ser guerrillero intelectualmente. Intelectualmente. Es un hombre de la extrema izquierda y más allá de su preparación académica, que no la vamos a discutir, evidentemente que la tiene, no era una persona que podía estar al frente de la Cancillería. Y la decisión de ponerlo a Oscar Maurtua creo que ha sido lo mejor o lo único bueno que ha podido hacer Pedro Castillo. Ahora, Oscar, yo lo llamé, lo felicité, le auguré toda clase de éxitos, pero la verdad que también le dije que se cuide mucho. Sí, claro. Y fíjate lo que está pasando, ¿no? Le están dando con palo de uno y otro lado, ¿no? Desde el premier Bellido, entre otros ministros, el señor Cerrón, que no lo dejan trabajar. ¿Cómo puede Bellido decir tiene la puerta abierta? Decirlo en público, además. Mira, es ¿Qué, una... qué quiere provocar con esto? Porque lo que está haciendo es una provocación. Evidentemente, Primero que lo para peor, causar una reacción. lo peor que hizo a Pedro Castillo fue nombrarlo como premier. Era una provocación al Congreso y a la patria, ¿no? Una persona que tiene, digamos, denuncias o investigaciones por apología al terrorismo, que ha felicitado en sus tweets a una terrorista como Edith Lagos y que tiene una ideología de extrema izquierda y cercano a Cerrón. Era una provocación de Castillo, un grave error, que creo que se está dando cuenta poco a poco. Entonces no me sorprende que Bellido petardee a la prensa, petardee a los ministros, petardee a el mejor ministro que tiene en el gabinete, que es Oscar Maurtua, ¿no? Tal vez el único, los pocos, ¿no? Por eso te digo, Chema, yo creo que estamos en estos momentos en manos de dos entes, digamos. En primer lugar, de la calle que no calla, y está bien. Y en segundo lugar, en manos del Congreso de la República, ¿no? Yo creo que el Congreso de la República próximamente va a tener que tomar decisiones como las tomamos nosotros con el impresentable de Vizcarra. Si tú me preguntaras cuál fue lo mejor de nuestra gestión, más allá que hubo leyes importantes, reformas constitucionales, reformas legales, temas como la AFP, etcétera, yo creo que lo mejor que se hizo fue la vacancia de Vizcarra y luego su inhabilitación. ¿Dudaste? Jamás, En ese momento, jamás. Es más, fue uno de los promotores de la vacancia. Claro. Y hubo gente en las calles, incluso asusando en mi domicilio, Sí, en tu fueron al domicilio. domicilio de Berino, de Lucho Valdés, en ese momento presidente del Congreso, Bueno, lo que de hicieron Antero a Flores Berino, Arauz. De Antero también fue infame. ¿No? Eso Entonces, es terrible. a los promotores de la vacancia, que me enorgullezco de eso sinceramente, porque eso pasará a la historia, el tiempo nos dio la razón. Mira, en este caso de la vacancia de Merino, hubo muchos congresistas que De al Vizcarra. principio- De ¿Perdón? Vizcarra. ¿La vacancia de Vizcarra o de la vacancia de Vizcarra? De Vizcarra. Sí. ¿Qué cárcel No, sábado? no te preocupes. Es sábado, es sábado. En el caso No te de preocupes. la vacancia de De Vizcarra, Vizcarra, sí. hubo muchos congresistas que cambiaron de opinión, Sí, claro. porque al principio no, decían que de alguna manera. ¿Cómo lo viste? ¿Cuál fue su evolución intelectual, digamos, en ese trance? ¿Cómo lo viste? Hubo dos puntos de quiebre en aquella oportunidad, ¿no? Uno fue las denuncias catastróficas de colaboradores eficaces que hablaban de la corrupción de Vizcarra, cómo le entregaban sobres de dinero, las mentiras de Vizcarra todos los días, incluyendo una foto que niega, en la que se toma una fotografía con Camayo en dos oportunidades, una en el Hotel Country, me parece, y otra en la casa de Camayo, en la que dice que no es él, que es gordito, que está subido de peso, que es un fotomontaje. Pero lo peor que pudo hacer fue que el día que va a hacer su descargo se enfrenta al Congreso y saca un documento, un papel que era falso, en la que decía, ustedes, congresistas, me quieren vacar a mí cuando hay 79 parlamentarios que tienen investigaciones o denuncias en el Eso Poder fue Judicial. muy indignante. ya Y para los eso creo que congresistas. fue el fil de la balanza. Entonces, Fue la muy bancada nuestra, que ya estaba por optar por la vacancia, se decide finalmente, la bancada del FREPAP toma una decisión y creo que al final votamos 105 de 130, o sea, 85% votó a favor de la Claro, vacancia. una cosa Y creo que abrumadora. hicimos bien porque limpiamos la basura, mi querido Chema, ¿no? Mientras se produce este escenario, el escenario que se está produciendo es el escenario de las firmas para la constituyente. Se ha Mira. creado una situación muy complicada
porque la OMP ha dicho que ellos le dan prácticamente a todo el que le pida, le dan un kit de reproducción. Es bien extraño eso. Es lo que están diciendo. No, es bien extraño. Mira, yo soy abogado, soy un simpatizante nada más del derecho constitucional, pero si bien ellos quieren hacerlo a través del artículo 32, que habla de la participación ciudadana, artículo 32 de la Constitución, en la que se habla en la Constitución de que la población puede recurrir al referéndum, pero todo esto es parte del artículo 206, es decir, así apliques el artículo 32, tienes que ir por el tamiz del 206 que habla de la reforma constitucional, es decir, parcial o total, y que esta pasa necesariamente por el Congreso de la República, es decir, ellos en el Congreso de la República pueden presentar 2, 3, 4, 5 millones de firmas, que no creo que la obtengan, pero digamos, así obtengan 2, 3 millones de firmas, pasa por el tamiz del Parlamento, luego van a tener que obtener en una primera instancia mínimo 66 votos, los que han presentado ese proyecto de ley, y luego recién que han obtenido 66 votos, irse a un referéndum, porque en la Constitución política no se habla de ninguna manera que se saca firmas para ir a una asamblea constituyente. Eso no existe. La única exclusiva y excluyente requisito es pasar necesariamente por el Congreso de la República para un referéndum, siempre y cuando hayan primero 66 votos sobre un proyecto de ley. Si lo tienen bien, no tienen los votos, están desesperados, entonces, ¿qué piensan hacer? ¿Ir al caballazo? Imposible. Entonces, creo yo, Chema, que este es un juego de ajedrez, ¿no? Porque por un lado, tú lo mencionabas hace poco, el Congreso tiene que tomar una decisión y probablemente esta decisión cueste los cargos de muchos parlamentarios, porque se puede optar por una censura de gabinetes, si esto sigue así, y en la segunda, chau Congreso, disolución del Congreso Constitucional, o la otra es construir una vacancia, conseguir los votos y vacar a un presidente que la verdad que no está preparado para el cargo, le ha quedado muy ancha, digamos, de la banda presidencial, ¿no? El desenlace final comienza este 30 de septiembre con la censura inevitable, según parece, al ministro de Trabajo. Mira, puede ser un punto de quiebre. Vamos a ver si ellos quieren hacer cuestión de que el gobierno quiere hacer cuestión de confianza o el premier quiere hacer cuestión de confianza sobre su ministro Maraví, que es impresentable. No sé cuál es más impresentable, o Bellido o Maraví, pero el tema es que si se censura a Bellido ya se considera una cuestión de confianza denegada, porque es el premier y cae todo el gabinete. Hay crisis política, crisis del gabinete. Si no se hace cuestión de confianza, entonces no estaríamos en la primera bala de plata gastada por el Congreso de la República. Ahora, se ha aprobado una ley de interpretación auténtica de las cuestiones de confianza, que nosotros también lo presentamos vía reforma constitucional en el Congreso pasado. Pero ¿quién se opuso? El que está pidiendo el día de hoy que se le dé una pensión vitalicia, que es el señor Sagasti. Sagasti ha hecho una serie de barbaridades constitucionales. Se quiso aprobar el Senado de la República, la reforma constitucional de la bicameralidad lo petardeó. Se quiso aprobar la reforma de regular las cuestiones de confianza para que no haya esta crisis política, y con su partido, con su bancada y con otras a las que fue chantajeando, también petardeó y amenazó al presidente de la Comisión de Constitución que me sustituyó, a Luis Valdés, en el propio Palacio de Gobierno. Luego se aprueba una ley para eliminar la pensión vitalicia de los expresidentes de la República, que incluía obviamente a él. Y en la maña más perversa de un jefe de Estado, cínica, ¿qué cosa hace? Espera, como ya lo estábamos por irnos, ya se iba a cerrar el Congreso, no se iba a cerrar, sino que sí íbamos a terminar nuestra gestión, espera, tú sabes que cuando el Congreso aprueba una ley, el presidente de la República tiene hasta 15 días hábiles para promulgarla. Espera el día 15 hábil, o sea, más de 20 y tantos días, para observar la norma. De suerte que cuando regresa al Congreso, nosotros ya estábamos fuera de juego, ya se había vencido la legislatura y no teníamos opción de aprobarla por insistencia. O sea, a sabiendas que ya terminaba nuestra gestión y que no podíamos aprobar la ley por insistencia, espera el último día con mañas para observar una ley que le iba a beneficiar a él directamente, a Sagasti. Es decir, la ley que eliminaba la pensión vitalicia de los expresidentes. O sea, ¿qué tal inmoralidad? Y el primero o segundo día de este gobierno presenta un documento pidiendo su pensión vitalicia, a los policías, la gasolina, el carro. Y además siendo un presidente que ha gobernado 8 meses, que ha sido provisional transitorio. O sea, el colmo de la inmoralidad.
Entonces, esos presidentes lamentablemente hemos tenido. Ahora, te vuelvo a repetir, no va a haber cohabitación política entre el Congreso y el Ejecutivo, no lo hay, no la va a haber, y es preferible tomar una decisión en este momento que salve al país. Económicamente ya la crisis política está afectando a la economía peruana. Antes se decía, perdón, Chema, antes se decía de que la crisis política no afectaba a la crisis, al tema económico. Ahora sí lo está afectando. Iban por fuera separado. Ahora no, el dólar está en 4.12. Ya no. Es que siempre hay una conexión entre la política y la economía. Sin duda alguna. La política perjudica a la economía. Esta es la trágica historia del Perú. Así es. Estos últimos años ha sido una cosa tremenda. Impresionante. Así es. Y al final no sabemos si Velarde va o no va, porque lo que ha dicho Pedro Franque es que hasta ahora sí va, por lo que dijo Castillo hace tiempo. Es que no hay un liderazgo, Chema. El problema es que no tenemos jefe de Estado, no tenemos conductor, no tenemos piloto. El presidente de la República no habla, no sale a hablar. Lo poco que habla es contradictorio, se dice y se desdice. Y hay una fuerte carga ideológica dentro del gabinete, especialmente desde su secretario general Cerrón y de Bellido. Entonces, claro, Maurtua dice temas que no son nuevos, sino que son principios internacionales de Cancillería. De Estado. Entonces, ¿qué hace Bellido? Lo petardea. O sea, el Grupo de Lima sí funciona. Sí. Pero, sin embargo, lo petardea. Fíjate lo que ha dicho Forsyth. Bueno, no me sorprende lo de Harold Forsyth, ¿no? Siendo subalterno del canciller, jerárquicamente de Maurtua, lo bypasea sobonamente, le dice a Castillo que ha estado extraordinario, que ha sido ovacionado por sus palabras en Naciones Unidas cuando ha dicho barbaridad y media al presidente de la República. Bypasea al canciller y dice que no, que el Grupo de Lima ya cumplió su ciclo. ¿Cómo va a decir eso? Oiga, el Grupo de Lima sigue vigente y lo que ha hecho el Grupo de Lima, que además reúne a decenas de jefes de Estado de la región y que justamente ha sido en Lima, ha dicho que no se reconoce ni a Maduro ni a sus autoridades de la Asamblea, la Asamblea en Venezuela es el Congreso, ¿no? Sí. De la Asamblea venezolana, porque han habido elecciones irregulares y ilegítimas, ¿no? Escucha, acompáñeme a escuchar el precio del dólar de hoy, por favor, Omar, si eres tan amable. Adelante, Marcial. Buenos días, Chema Salcedo. Como todos los días estamos monitoreando la cotización del dólar en nuestra capital. Hoy estamos en el Cercado de Lima. Ya es fin de semana y obviamente que el dólar se mantiene. Cierra la semana con un precio muy estable. 4.9 y 4.10 es la compra y la venta alcanza los 4.13. Así es que, por lo tanto, esperemos el cierre de la tarde de hoy y esperemos el lunes, sobre todo, cómo arranca la semana. Pero de momento, 4.9 y 4.10 es la compra y la venta 4.13. Bueno, pues muy pocas veces que yo recuerde el precio del dólar ha tenido tanto que ver con la política como ahora, ¿no? Y eso te lo dicen los cambistas en la calle, la gente en la calle te lo dice. Lo que pasa es que el dólar es cobarde, ¿no? Según los economistas, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando hay inestabilidad política, cuando hay incertidumbre y fuga de capitales, como ha habido más de 16.000 millones de dólares, se han ido del país por susto, por miedo y por falta de claridad. Entonces, claro, la gente va a comprar dólares y la demanda es mucho más fuerte que la oferta. Y para que no sea así, tiene que subir el dólar, porque si no se acaba. Entonces es un tema de oferta y demanda. Entonces sí, claro, la gente empieza... Y ojo, podía estar a mucho más precio el dólar, pero entiendo que el BCR sale a vender, ¿no? Ha inyectado dólares, ¿no? Porque si no esto estaría en 5. Pero si no hubiera esta crisis política, Chema, sí, por el precio del cobre internacional, de los metales, él está en 3.5, 3.6, 3.70. Hubiésemos tenido una salida del COVID maravillosa. Maravillosa con esa cosa, con la suerte que tenemos del cobre. En conclusión, mi querido Chema, yo creo que estamos en manos del Congreso y de la calle, pero fundamentalmente del Congreso de la República. Sí. Yo creo que tienen que tomar una decisión, la oposición tiene que ser unida, tiene que tener un liderazgo. Otra de las perversidades de Vizcarra fue eliminar la reelección congresal, y por eso hay una serie de congresistas nobles, nuevos. Pensar que eso ha pasado como reformas constitucionales, es una barbaridad, una barbaridad. Pero eso te digo, y con un liderazgo de la oposición, yo creo que deberían tomar medidas que de alguna manera salven al país. Por eso es que hoy día te he dicho, estás en tu semana de representación. ¿Por qué? Porque deberías haber sido reelegido. Gracias, Chema. Si no hubiese sido esta reformita, eso le llaman reforma del sistema político, ¿eh? Ese tipo de cosas.
Yo creo que lo que debería hacer el Congreso es ponerse No, de por pie favor. y aprobar la reforma constitucional Bueno. del Senado, ¿no? De la bicameralidad, ojalá pronto, ¿no? Omar Tejada, Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Dichos y refranes de Nicolás.